¿Cuál es el origen del conflicto entre Rusia y Ucrania y por qué la OTAN activa el estado de alarma, entre comillas? Hoy en Crónicas de Asturias analizamos cómo se ha llegado hasta esta situación de tensión en el mapa político mundial. El conflicto entre ambos países ha movido a militares de diversos países aliados de la OTAN hacia el flanco oriental, España, Francia y Países Bajos, entre otros. Nuevo capítulo dentro del clima de tensión que viven protagonizando Rusia y Ucrania en los últimos días. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, anunció que sus aliados, entre los que se encuentra España, están poniendo sus fuerzas en estado de alerta. Esto implica el envío de buques y aviones de combate hacia el este del continente europeo para reforzar el flanco oriental. Desde España viajará el buque Blas de Lezo, además de varios cazas del Ejército del Aire, a Bulgaria. La acumulación de tropas rusas en la frontera con Ucrania ha sido la gasolina que ha terminado de prender la mecha de un conflicto que lleva años latiendo. Y esta semana puede ser decisiva en la tensión creciente entre Occidente y Moscú. Los aliados europeos, junto con Estados Unidos, planean con detalle los próximos pasos a seguir. Celebro que los aliados contribuyan con fuerzas adicionales a la OTAN, dijo el secretario general de la Alianza Atlántica. A través de un comunicado difundido en la web de la organización, el secretario general advierte que se seguirán tomando las medidas necesarias para proteger y defender a todos los aliados, incluso reforzando la parte oriental de la alianza. Ante cualquier deterioro de la seguridad, indica, habrá respuesta reforzando nuestra defensa colectiva, según indicó. Colaboración internacional. En los últimos días, varios han sido los países aliados que han comunicado sus intenciones de despliegues en la frontera oriental de Europa. Dinamarca, con una fragata al mar Báltico y 4 aviones de combate F-16 en Lituania. Francia ha manifestado su intención de enviar tropas a Rumanía y Países Bajos, 2 aviones de combate F-35 hacia Bulgaria, un barco y unidades terrestres. Evaluaremos y tomaremos la decisión cuando sea el momento adecuado, dijo el presidente de la Alianza Atlántica sobre la posibilidad de reforzar militarmente el sudeste europeo, como ya ocurre en los países bálticos y Polonia. A su vez ha destacado el hecho de que por primera vez en décadas Washington ha puesto bajo el mando de la OTAN a un importante grupo aeronaval compuesto por varios buques y portaaviones dentro de este. El despliegue militar por parte de Estados Unidos, según avanzaba The New York Times, podría estar entre los 1.000 y los 1.500 soldados en el flanco oriental de la OTAN, Estonia, Letonia y Lituania. John Kirby, portavoz del Pentágono, dijo este lunes que hasta 8.500 soldados estadounidenses están ya en alerta máxima ante un posible despliegue militar. La decisión puede llegar esta semana por parte del presidente Joe Biden, si bien las tropas ya empiezan a prepararse desde al propio país norteamericano como desde diversas ubicaciones europeas. El origen del conflicto. El inicio de todo tiene su origen hace más de 30 años, cuando en 1991 se disuelve la Unión Soviética y sus territorios se convierten en repúblicas independientes. Una posición reforzada de Ucrania con la OTAN implica la pérdida directa de la influencia de Rusia sobre este país. También ocurre al contrario, un triunfo para Rusia es una pequeña derrota para la Unión Europea y el conjunto de países que conforman la OTAN. Esta, mientras tanto, no ha acogido a Ucrania para ser uno más de los aliados, algo a lo que el país aspira y que desde Moscú no se ve con buenos ojos. En 2014 esta rivalidad va un paso más allá con las protestas en las calles de Kiev de miles de ucranianos proeuropeos en contra del presidente Víktor Yanukovych, más afín a las ideas del Kremlin. Unos enfrentamientos que acabaron con la huida del presidente ucraniano prorruso. En ese momento, Vladimir Putin aprovechó para invadir Crimea, en el sur de Ucrania, una zona estratégica, pues es la salida de Rusia al Mar Negro. Perdido tras la Segunda Guerra Mundial, el objetivo siempre fue recuperarlo. Esta invasión ha generado desde entonces protestas y sanciones económicas contra Rusia, además de peticiones para devolver dicho territorio. Putin asegura que nunca lo hará.
Y recuerda que si te ha gustado esta noticia tienes que suscribirte por aquí abajo a nuestro canal asturiano y familiar Crónicas de Asturias, activar la campanita de las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos, darle like al vídeo si te ha gustado y compartirlo con todas aquellas personas a las que les podría interesar este conflicto geopolítico entre Rusia, Ucrania y algún país más de la Unión Europea y de la OTAN, y comenta por aquí abajo, siempre desde el respeto, cualquier cosa interesante o cualquier otro dato que quieras aportar a nuestro canal de YouTube y a la gente que nos sigue. Muchas gracias y nos despedimos desde Crónicas de Asturias. Hasta la semana que viene, cronistas.